una obra de Ricardo Otero, Llanto Inocente, año 2003. Aquí vemos los niños sufriendo en las guerras, en Vietnam, en Irak, en Afganistán. El sufrimiento es un tema fundamental. Un café contigo. El tema del sufrimiento lo trata mi amigo Sigmund Freud en El malestar en la cultura. Y digo amigo porque me hago amigo de los autores, de los escritores, de los novelistas, leyéndolos, conociendo su biografía, se hace uno amigo de los autores. El sufrimiento y sus amenazas, una obra escrita publicada 1929-30, tomo 21 de las obras de Freud en Amorrouto. Vamos a analizar un fragmento de este importante texto de Freud. Dice él: desde tres lados amenaza el sufrimiento: desde el cuerpo propio, desde el mundo exterior y desde los vínculos. Tres factores toma en cuenta Freud. Dice él, desde el propio cuerpo, nuestro cuerpo. Freud parte de una premisa básica: el cuerpo es una fuente inagotable de funciones, de tensiones, porque es el asiento de las pulsiones, especialmente la pulsión de vida y la de muerte. Son conceptos creados por Freud importantísimos, y porque está condenado a la decadencia nuestro cuerpo. El cuerpo como fuente de necesidad. El cuerpo exige constantemente la satisfacción de necesidades primarias: hambre, sed, protección ambiental, sexo, salud, trabajo. Cuando estas demandas no se satisfacen, sentimos dolor y malestar. Es la voz de la pulsión que no puede ser silenciada fácilmente. La insatisfacción estructural. El cuerpo es perecedero, está sujeto a enfermedades, accidentes y finalmente a la vejez y la muerte. Freud era muy consciente de que no importa cuánto avance la civilización, el cuerpo siempre será vulnerable. No hay cultura que pueda evitar que el cuerpo duela o que envejezca. La insatisfacción estructural, para Freud, el cuerpo no solo está sujeto a enfermedades, sufre de enfermedades, accidentes y finalmente a la vejez, sino que tampoco puede satisfacer sus deseos internos. El aparato psíquico trabaja constantemente para tramitar la energía que el cuerpo genera. Si esa energía no se descarga, la sublimación de los artistas, profesionales, trabajadores, escritores, deportistas, se transforma en angustia o sufrimiento psíquico, lo que se denomina síntomas. Otro aspecto del sufrimiento, donde se origina, dice Freud, es desde el mundo exterior. Tercer aspecto que plantea Freud sobre el sufrimiento. Para Freud, esta es la fuente del sufrimiento más dolorosa psicológicamente. Mientras que los dos primeros son casi inevitables o naturales, este es de origen humano y por tanto el que más nos cuesta aceptar. El malestar en la cultura. La sociedad exige que renunciemos a nuestros impulsos más primitivos: agresividad, deseo sexual sin restricciones, para poder convivir. Esta renuncia genera frustración. Amamos a nuestros semejantes, pero también albergamos hacia ellos deseos hostiles, inconscientes, de los que a veces ni siquiera somos conscientes. La agresividad innata, dice Freud, postula que el ser humano no es un ser manso y amable. En su interior existe una cuota de agresividad,
derivada de la pulsión de muerte, tánatos. Esto significa que el otro no solo es una fuente potencial de amor, sino también un objeto de competencia, envidia o agresión. La convivencia es por tanto un equilibrio inestable entre el amor, eros, y el odio y la muerte, tánatos. La dependencia afectiva, nuestra felicidad depende en gran medida de nuestras relaciones, pero eso mismo nos hace extremadamente vulnerables. El miedo al rechazo, a la soledad, la pérdida de un ser querido o la traición son experiencias que hieren en lo más profundo del yo. Hay que agregar que en relación con los otros seres humanos, en el siglo XXI, decimos nosotros, se está produciendo un malestar por sujetos extraños, anónimos, con los cuales no se tienen vínculos directos. Son individuos ajenos al entorno que están tomando decisiones respecto a nuestra vida, que influyen y determinan al yo y al nosotros por los sistemas virtuales. Ese sistema virtual está generando conductas, veámoslo en los niños, en los adolescentes, inclusive en adultos, conductas, comportamientos, reacciones agresivas. Los niños se producen pataletas si le quitan la pantalla, agresividad de los hijos con los padres, y se altera tan lo más fuerte o más grave nuestro sentido de la vida. Dussel expone que ¿qué es la maldad, el mal? Se pregunta él, Enrique Dussel, y dice: el mal, el pecado, la maldad del sujeto que comete la praxis perversa, la que construye el reino del príncipe de este mundo, podría describirse en los siguientes elementos. En primer lugar, el origen del malo, del pecado, es un negar al otro, a la otra persona, el otro término de la relación. Es destruir el otro término del cara a cara. Continúa Dussel, la praxis de dominación es el mal. El pecado, amartia en griego, es praxis pero no de una persona ante el otro como persona. Se interrumpe la relación y el dominador constituye al otro como instrumento. Lo vemos, por supuesto, en esta situación de guerra y de odios de un país, de una cultura o de una élite queriendo dominar a otro, en la misma, tratando de justificar las cosas por la religión, una religión que escogió a un pueblo para dominar a los demás, cosa que Dios no puede, ese no sería Dios. Dios ama a toda la humanidad. El Dios que ame a una sola etnia, un solo grupo, un solo país, deja de ser Dios. ¿Cuál es la conclusión de Freud? Ante este triple panorama, Freud se muestra pesimista pero realista. Dice que el ser humano, para soportar esta presión o frustración, recurre a tres tipos de paliativos. Primero, distracciones poderosas que nos hagan menospreciar el sufrimiento, como el trabajo o la ciencia. Distracciones poderosas, concentración en el trabajo, en la ciencia, en el deporte, en la cultura, en la música, en la creación inclusive. Segundo, satisfacciones sustitutivas que lo disminuyan, la insatisfacción y las angustias, como el arte o el consumo. Este último es recomendable ser comedido y prudente y no dejarse arrastrar por el consumismo enfermizo, porque no resultaría entonces una satisfacción, sino una esclavitud del consumismo. Y tercero, plantea Freud nos sustancias embriagadoras como forma de desviar el sufrimiento, aparentemente, que nos vuelvan insensibles a él. Ejemplo, las adicciones, los tóxicos, el alcohol, las drogas, la religión o los fanatismos, el deporte comercial, la cultura como marketing. Por supuesto, las drogas evaden el sufrimiento, pero termina sufriendo más. El consumo de alcohol, la religión
como paliativo, pero que termina alienando, no adaptándose a la realidad y desviándose y convirtiéndose en fanáticos. El fanatismo es peligroso y dañino. Ahí tenemos el ejemplo de lo nazi, el nazifascismo de Hitler, la obsesión de Israel de ser el pueblo escogido y de además de asesinar niños en Palestina, en Gaza, y ahora lo acaban de hacer en Irán. Entonces el fanatismo es sumamente peligroso. En resumen, para Freud, la felicidad es un problema individual, pero el sufrimiento es una condición estructural de la existencia. La cultura nos protege del mundo exterior, pero no se enfrenta a los otros. El cuerpo nos da placer, pero también dolor. Las relaciones nos dan amor, pero también conflicto. Para nosotros, la felicidad, a nuestro modo de ver, es dialéctica, compleja. Se mantiene en un estado de realización, incertidumbre. Tenemos que buscar realizar, construir una vida digna, vivible. Hay vidas indignas. Hay vidas indignas e invivibles. Un café contigo y un gran abrazo de hermanos y hermanas.